Ya aparecemos con Efesios capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, la manera de reconciliación de Dios. En este caso, la necesidad de reconciliación. Vamos a ver cómo los cristianos viven de entre los muertos. Entonces comenzamos inmediatamente, hermanos, con el versículo 1. Dice de la siguiente manera. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Hermanos, aquí, y Él os dio vida a vosotros. Aquí las palabras están especialmente escritas, la cual indica que son añadidas, hermanos. Son añadidas en el texto, pero que se implican en el contexto. O sea, Pablo escribió a los creyentes que se les dio vida por la obra de Dios. Pablo terminó el capítulo anterior al considerar que el ejemplo final del poder de Dios fue la resurrección de Jesús. Entonces ahora Pablo considera cuáles son las implicaciones, hermanos, del poder de la resurrección de Jesús para nuestra vida. Entonces cuando la palabra dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entonces aunque los cristianos estén ahora con vida, ellos nunca deben de olvidar de dónde salieron. Ellos estaban muertos, o nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces hay muchos tipos de vida: la vida vegetal, animal, vida mental, moral, espiritual. Y un ser puede estar vivo en un sentido, pero estar muerto en otro. Entonces, el estar espiritualmente muerto no significa que estamos físicamente muertos, o socialmente muertos, o psicológicamente muertos, pero aún es una muerte real. O sea, nada más que una muerte muerta, por así decirlo, ¿no? Entonces, la parte más vital de la personalidad del hombre, que es el espíritu, está muerto hacia el factor más importante de la vida, que en este caso es Dios. Entonces, no en un sentido moral, ni en un sentido mental, sino en un sentido espiritual, ¿cierto? La humanidad está muerta, y así la palabra de Dios positivamente la describe una y otra vez. Entonces, esto toca una de las áreas más controversiales, hermanos, en la teología. ¿En qué manera y en qué medida están las personas muertas antes de su conversión? Entonces, aquellos que argumentan que el hombre debe ser regenerado antes de que él pueda creer, ¿ya? Esto toma esta descripción en particular más allá de lo que se interacciona. El decir que el hombre no redimido es exactamente como un hombre muerto, porque un hombre muerto también no puede pecar. Erramos si pensamos que muertos en delitos y pecados, esta frase dice todo sobre la condición del extravío del hombre. O sea, es una equivocación, porque la Biblia usa muchos cuadros diferentes para describir el estado del hombre que no es salvo, diciendo que él es, en este caso, varias cosas. Es ciego, 2 Corintios 4, es un esclavo del pecado, Romanos 6, es un amante de las tinieblas, Juan 3, es enfermo, Marcos 2, 17, está perdido, Lucas 15, es un extranjero, un desconocido, un forastero, Efesios capítulo 2, 12, es hijo de ira, Efesios 2, 3, está bajo el poder de las tinieblas, Colosenses 1, 13. Entonces, por lo tanto, de algunas maneras el hombre sin regeneración está muerto, y en otras maneras no lo está. Por lo tanto, es válido el apelar a todos los hombres para que crean. No necesitamos buscar evidencia de regeneración antes de que le digamos a los hombres que crean y sean salvos. John Trapp, por ejemplo, dice: sin embargo, el hombre natural, aunque teológicamente esté muerto, ya está éticamente vivo, al ser forjado sobre argumentos. Así en Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje. Esto es por razones y motivos de amor, adecuándose a la naturaleza del hombre. Así que el Espíritu y la palabra obran sobre nosotros y en los hombres, en este caso por motivos racionales. Entonces, poniendo delante de nosotros el bien y la vida, el mal y la muerte. Entonces, una piedra, dice Spurgeon dice lo siguiente: una piedra, la cual no está en el camino de nadie, puede estar donde está. Aquel que cree en Jesús nace de nuevo.
¿ya? Y estas dos cosas son dos verdades iguales. O sea, debe haber un trabajo en el interior por parte del Espíritu. Y aún aquel que creyó en el Señor Jesús tiene vida eterna. Cuando dice en delitos y pecados, la idea detrás de la palabra delito es en cuanto que hemos cruzado una línea, ¿no es cierto? Retando obviamente los límites de Dios. Entonces, la idea detrás de la palabra pecados es en que hemos fallado un blanco, o sea, los estándares perfectos de Dios. Cuando habla de delitos, habla de un hombre, ¿no es cierto?, al ser rebelde, ¿cierto? Y pecado habla de un hombre al ser un fracaso. Entonces, delante de Dios somos rebeldes y fracasados sin Cristo, hermanos. Vemos los versículos 2 al 3, vamos a ver la vida de la muerte, hermanos. Entonces, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí vamos a tratar de desarrollar algunos detalles aquí, en los cuales anduvisteis. Dice, en un tiempo vosotros vivimos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el cual es orquestado por Satanás, hermanos. Satanás, que obviamente es el príncipe, la potestad del aire, está aún muy activo entre aquellos en rebelión en contra de Dios. O sea, se refiere a los hijos de desobediencia. Cuando dice anduvisteis, el ser que una vez anduvisteis es el viejo hombre, ahora crucificado con Jesús en el momento de la conversión. Entonces la naturaleza pecaminosa heredada de Adán influencia al viejo hombre, pero también lo hace el sistema del mundo y Satanás también. Cuando dice la palabra anduvisteis, significa que debe de ser diferente para aquellos que son hechos vivos por Cristo Jesús. Entonces un hombre muerto se siente cómodo en su féretro, pero si a él se le diera vida otra vez, él instantáneamente se sentiría sofocado e incómodo. Entonces habrá una gran urgencia de escapar del féretro y dejarlo atrás. Entonces, de la misma manera, cuando estamos espiritualmente muertos, nos sentimos cómodos en los delitos y pecados. Pero al venir a una nueva vida, nos sentimos que debemos de escapar de ese féretro y dejarlo atrás. Cuando dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no es cierto? En pecado, hermanos, respondemos a la dirección de Satanás. Entonces, el mismo antiguo verbo griego es utilizado en Efesios 2.2. Entonces, para la operación de Satanás en los incrédulos, así como es utilizado en Efesios 3.20, para el poder de Dios que obra en los creyentes. ¿Ya? Entonces, hermanos, cuando dice al príncipe de la potestad del aire, este título es único para Satanás. Y habla, fíjate, hermanos, de autoridad. Cuando dice, ¿no es cierto?, el príncipe, ¿no? Habla de autoridad. Y su reino, ¿cuál es? Del aire. Una forma de referirse al entorno de Satanás. Entonces, la potestad del aire es, de hecho, otra manera de indicar, hermanos, el reino celestial, el cual, de acuerdo con Efesios 6.12, es la morada de aquellos principados y potestades, gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad, en contra de los cuales el pueblo de Cristo hace guerra. Entonces Satanás no es el Señor, pero Él es el príncipe en el sentido que los hombres perversos lo ponen como su soberano y están totalmente a su disposición y obediencia. Cuando dice los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros anduvimos en un tiempo entre los hijos de desobediencia, demostrado por nuestra conducta, abrazamos los deseos de nuestra carne, y los cuales son primeramente perversiones de los deseos legítimos de la naturaleza humana. Entonces los convertidos deben ser recordados de que fueron liberados, y también hacia dónde se les ha levantado. Entonces se les debe de llevar a mirar abajo, otra vez en el hoyo, ¿no es cierto?, en la tumba, del lugar de donde la gracia nos llamó, ¿no es cierto?, a salir
¿no es cierto? Y a liberarnos. Entonces, dice también, y éramos por naturaleza hijos de ira. Debido a nuestra rendición al viejo hombre, al mundo y al diablo, éramos, ¿cierto? Éramos por naturaleza hijos de ira. Y nosotros merecíamos justamente la ira de Dios, y la merecíamos debido a lo que somos por nuestra herencia. Entonces la Biblia no sabe nada sobre la idea de que todos los hombres son hijos de Dios, excepto en el sentido de que Él es nuestro creador en común. Y aquí Pablo dice que hay una familia de ira que tiene sus hijos, y Jesús llamó a los fariseos una generación de víbora, y dijo que su padre era el diablo. Entonces debemos tomar con seriedad la idea de que los hijos de ira merecen justamente la ira de Dios. Ellos para nada son víctimas, pero son blancos de la justicia de Dios. Entonces cuando vemos acá ya el versículo 4, el proceso, ya vemos aquí el proceso de reconciliación personal con Dios. Vemos el motivo de Dios de la reconciliación. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces aquí vemos, hermanos, cuando dice, pero Dios, por su gran amor, con el pero y con el por, Pablo explica la razón de Dios detrás de la reconciliación del hombre para sí mismo. Y estas razones se encuentran totalmente en Dios. O sea, las razones son su rica misericordia y su gran amor, el cual Él enfoca en nosotros. Entonces, de la manera que ellos eran corruptos en su naturaleza y pecadores en su práctica, no podían poseer ningún mérito, ni tener ningún reclamo para con Dios, y requerían mucha misericordia para remover tal miseria y para perdonar tales transgresiones. Cuando dice, hermanos, con que nos amó, podemos imaginar a un Dios de rica misericordia y gran amor, quien no enfocaba su misericordia y amor sobre nosotros, pero detrás de las buenas noticias de la salvación de Dios ofrecida en Jesús, entonces está el hecho, hermanos, de que su misericordia y amor es extendida a nosotros. Su gran amor con que nos amó, dice la palabra. Algunos tuercen la idea de la gran misericordia y el amor de Dios en algo que justifica nuestro orgullo. Algunos imaginan que Dios nos ama porque somos adorables. Pero el amor de Dios es tan grande que se extiende aún a los que son desagradables, a los hijos de ira mencionados en los versículos anteriores, hermanos. Entonces, cada razón para la misericordia y el amor de Dios se encuentran en Él. No le dimos a Él ninguna razón para que nos amara. Pero Él, hermanos, en la grandeza de su amor, Él nos ama con un gran amor de todas formas. Por lo tanto, debemos de parar de intentar el hacernos encantadores para Dios. Y simplemente el recibir su gran amor mientras reconocemos que somos indignos de ello. Este es el secreto de la gracia de la vida del cristiano. Vamos a los versículos 5 al 7. Aquí vamos a ver el pasado, presente y futuro de la obra de la reconciliación individual de Dios. Cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí vamos a describir algunos detalles. Aquí dice, cuando aún estando nosotros muertos, esto es cuando Dios empezó a amarnos, ¿cierto? Él no esperó hasta que nos volviéramos amorosos. Él nos amó aún estando muertos en pecados, o sea, el cual no provee nada amable para Él. Entonces, este es el requerimiento para ser salvo. Primero, debes estar muerto a cualquier intento de justificarte delante de Dios. Entonces, cuando dice la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida.
Juan 5:24, ¿se recuerde? Entonces dice, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, esto es lo que Dios hizo a aquellos muertos en pecado. O sea, Él compartió en nuestra muerte, ¿cierto? En nuestra muerte para que nosotros podamos compartir en su vida de resurrección. O sea, el viejo hombre está crucificado y somos nueva criatura en Jesús. O sea, con las cosas viejas que han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Por gracia soy salvo, dice. Pablo está obligado a añadir aquí que es la obra de la gracia de Dios, sin darle en nada mérito al hombre. Entonces nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual, es la obra de Dios hecha para los inmerecedores. ¿Te fijas el detalle? Cuando dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, imagínate esto, hermanos. Y esta es la posición actual del cristiano, ¿no? Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva forma o manera de existencia. No somos aquellos que moramos en la tierra, como se refiere a Apocalipsis hacia ellos, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Y ahí nos damos cuenta que estamos de pasada, somos peregrinos. No nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o al menos aún no, pero nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, de que nuestra vida e identidad está con Cristo. Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros también, y ahora nosotros nos sentamos en lugares celestiales, tenemos un derecho, fíjate hermanos, un derecho en el reino de Dios. Anticipa esta gloria. Y están indescriptiblemente felices en la posesión de esta salvación y en nuestro compañerismo con Cristo Jesús. Entonces, cuando dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en el futuro Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para nosotros. O sea, Dios nunca dejará de tratar con nosotros en el fundamento de la gracia y por siempre continuará en revelar, ¿cierto?, sus riquezas para nosotros a través de la eternidad. Cuando dice la palabra para mostrar, en el original, hermanos, se implica que la exhibición es para su propio propósito, ¿cierto?, para su propia gloria. Esta obra en nosotros refleja infinitamente más en la gloria de Dios que en nuestra propia gloria. Y Dios usará su obra, hermanos, en la iglesia para mostrar su gloria a través de la eternidad. Entonces, de este versículo está claro que Pablo esperaba enteramente que el Evangelio de la gracia de Dios fuera predicado en los tiempos por venir. Él no tenía noción de un evangelio temporal, el cual se iba a desarrollar en uno mejor, pero él estaba seguro de que el mismo evangelio sería predicado hasta el fin de la era, al fin de la dispensación. O sea, ni esto, ¿no es cierto?, por sí solo, como yo lo veo, él vio la perpetuidad del evangelio, no solamente a través de los tiempos que ya han pasado desde la primera venida de nuestro Señor, sino a través de todas las épocas después de que Él venga por segunda vez. O sea, la misma eternidad no mejorará el evangelio. ¿Ok? Entonces cuando todos los santos se reúnan en casa, ellos aún hablarán y contarán las maravillas del amor de Jehová, del Señor en Cristo Jesús. Y en las calles de oro ellos se levantarán y dirán lo que el Señor ha hecho por ellos, a las muchedumbres de ángeles que escucharán, y a principados y potestades. Entonces, cuando habla de riquezas de su gracia, así es con la gracia de Dios, pues él tiene mucha más gracia de la que tú quieras, ¿no es cierto? Y Él tiene aún más que eso. El Señor tiene tanta gracia como todo el universo pueda requerir, y Él tiene aún más. O sea, Él sobrepasa toda la demanda que en todo tiempo se puede hacer de la gracia de Dios. Nunca la empobrecerá, y aún disminuirá, ¿no es cierto?, su almacén de misericordia. Entonces, estas quedarán como una mina preciosa, ¿cierto?, de misericordia incalculable
como la primera vez que comenzó a bendecir a los hijos de los hombres. Entonces, una manera, hermanos, de ver la grandeza de la gracia de Dios es el ver cómo Él ruega a los hombres que le reciban. Entonces, cuando ofrecemos un regalo a alguien y ellos lo rehúsan, nos permitimos que ellos lo rehúsen y lo dejamos en paz. Dios no hace esto con nosotros. Aún cuando nos rehusamos, su misericordia sigue extendiendo su gracia, hermanos, y persiste con nosotros, rogándonos, mire, que recibamos esa dádiva, ese tremendo regalo, hermanos. Entonces, hermanos, en los versículos 8 al 10 hay un resumen aquí de la obra de Dios en cuanto a la reconciliación individual. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ella. Entonces aquí vamos a ver, hermano, Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa, ¿no es cierto?, que Dios hace sin recordarnos que es un regalo de gracia, porque por gracia soy salvo, dice, que es dada a los inmerecedores. O sea, ni siquiera somos hechos salvos por nuestra fe, hermanos, aunque la fe en sí mismo no es una obra, sino por gracia, por medio, ¿te fijas? Por medio de la fe. O sea, podemos pensar en agua que fluye por una manguera, fíjate, mira. El agua es la parte importante, pero es comunicada por una manguera. Entonces la manguera no calma tu sed. El agua lo hace, pero la manguera trae el agua al lugar en donde tú puedes beneficiarte de ella. Entonces la forma precisa de las palabras aquí enfatiza dos cosas. Como siempre es enfatizado por Pablo, y es enteramente por su gracia, dice. Es enteramente por su gracia. ¿Te fijas? Su libre favor inmerecido a la humanidad. Son estas dos cosas. Entonces, esta salvación está presente como un hecho realizado hoy día. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la obra de salvación es un regalo de Dios. La gramática de Pablo aquí indica que las palabras aplican al regalo de salvación mencionada en Efesios 2, 4 al 8, y no indirectamente a la fe mencionada en este verso. Entonces, enfáticamente, claro, por ejemplo, dice que declara que el griego original es claro. En nada en cuanto dice es don de Dios. ¿Ya? En nada en cuanto dice es don de Dios. Él es, en este caso, esa palabra, se refiere a su salvación, no a la fe. De hecho, Alford, que era un erudito en el griego, señala claramente que esto no de vosotros se refiere a salvación, ¿cierto? A salvación, no a la fe en este pasaje, ¿ya? Entonces, pero aún nuestra fe es un don de Dios. O sea, nosotros no podemos creer en Jesús a menos que Dios haga una obra anterior en nosotros, ya que estamos cegados por nuestra propia muerte y por el Dios de esta era o de este siglo. Entonces, pero se puede preguntar, ¿no es fe el don de Dios? ¿Ya? Sí, así como la gracia por la cual es producida, ¿ya? Pero la gracia o poder para creer y el hecho de creer son dos cosas diferentes. Entonces, si la gracia o poder para creer, ningún hombre creyó o pudo creer. Pero con ese poder, el acto de la fe es, ya cierto, del propio hombre. Dios nunca cree por cualquier hombre, ya, o no más que él, que se arrepienta por él, en este caso, el penitente. O sea, por medio de esta gracia que lo habilita, cree por sí mismo. Entonces, esa gracia que viene sobre nosotros nos permite creer
y vamos avanzando en eso. Entonces, esto nos muestra el lugar esencial de la oración en el evangelismo, ya que Dios inicia nuestra salvación. Debemos de comenzar nuestro evangelismo pidiendo a Dios que haga la iniciación y que permita la habilidad. Señor, permite, ¿cierto? Debiéramos orar en eso. Permite la habilidad de creer a aquellos que quieran ser salvos. Increíble que todo depende de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Dios lo hizo no por obras. Si la salvación fuera la realización del hombre en cualquier forma, entonces nosotros podríamos gloriarnos de ello. Pero bajo el plan de salvación de Dios, solamente Dios recibe la gloria. Bueno, Spurgeon dice acerca de Napoleón, dice, yo pensé que Napoleón había hecho algo bueno, cuando en el día de su coronación, él tomó su corona y la puso en su propia cabeza. ¿Por qué él no tomaría el símbolo que le correspondía? ¿Cierto? Y si vas al cielo, una mitad por gracia y otra mitad por obras. O sea, tú podrías, o nosotros podríamos decir, la expiación me benefició un poco, pero la integridad me benefició mucho más. ¿Te fijas? Entonces, no corresponde. Dice, porque somos hechura suya. Dios no solamente nos salva de la ira que justamente merecemos, sino que también hace algo hermoso de nosotros. Somos hechura suya. Somos hechura suya. La cual se traduce, hermanos, de la antigua palabra griega. Mire, es poema. La idea, ¿cuál es? La idea es de que nosotros somos su hermoso poema. ¿Has escuchado eso, no? Nosotros somos su hermoso poema. Hechura suya, es poema. O sea, su hermoso poema. O sea, la Biblia de Jerusalén traduce hechura como obra de arte. Somos su obra de arte. Somos su hermoso poema. Qué tremendo, ¿no? Entonces el amor de Dios es un amor que transforma, nos encuentra justamente en donde estamos, ¿cierto? O cómo estamos, pero cuando recibimos este amor siempre nos lleva a donde deberíamos de ir. El amor de Dios que salva mi alma también cambiará mi vida. Somos hechura suya, somos su creación, algo nuevo que Él ha hecho de nosotros en Cristo Jesús. La vida espiritual no puede venir a nosotros al desarrollarse nuestra antigua naturaleza. De hecho, hemos escuchado mucho en cuanto a la evolución y el desarrollo, pero temo, ¿no es cierto?, que si uno de nosotros se desarrollara a su máximo, lejos de la gracia de Dios, ¿cierto?, terminaríamos peor que cuando empezó el desarrollo. Es por su gracia. Entonces nuestra nueva vida es en verdad creada de la nada, de la misma manera que lo fueron creados los primeros cielos y la primera tierra. Entonces, esto debe notarse en particular, pues hay algunos que piensan que la gracia de Dios mejora a la vieja naturaleza hacia la nueva, pero no hacen nada parecido, hermanos, no. Creado, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, es cosa hermosa, hermanos, que Dios está haciendo de nosotros. Está activa, ¿cierto? Para buenas obras. Ojo con eso, buenas obras. Entonces, esto es tanto parte del plan de Dios que Él predestinó, así como cualquier otra cosa. Estas buenas obras son evidencia válida, ¿cierto? De que alguien está caminando como uno de los escogidos de Dios. Sí, yo a veces me preocupo porque en esta pandemia a veces hemos estado un poco inactivos y eso me complica, hermanos. No poder hacer mucho por mis queridos hermanos, por la obra del Señor. Pero bueno, ahí estamos haciendo, estamos preparándonos, estudiando, enseñando. Entonces, las obras no tienen parte para nada en asegurar la salvación, ¿eh? Pero después los cristianos probarán su fe por sus obras. Y aquí Pablo se muestra a sí mismo de acuerdo con Santiago. ¿Te fijas el detalle? Entonces, hermanos, ya vemos entonces que
el versículo 11 y 12, que vamos a terminar aquí, ¿no? La reconciliación de judíos y gentiles en Jesús, la necesidad de reconciliación. Por tanto, acordaos, dice que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, cuando dice vosotros los gentiles en cuanto a la carne, la obra de Dios de reconciliación no es solamente entre Dios y el individuo, aunque allí debe de empezar, también es entre grupos de personas que están en desacuerdo, en este caso como los judíos y los gentiles, que estaban en ese problema en los días de Pablo. Eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, los gentiles estaban en un lugar desesperante. El estar alejados, ajenos, sin esperanza y el estar sin Dios, esto muestra, ¿no?, que no solamente estaban muertos espiritualmente, sino que ellos también no tenían acceso a Dios, ya, la cual los judíos disfrutaban. Entonces, antes de venir a Jesús, los gentiles eran sin Cristo, sin patria, sin esperanza y sin Dios más encima. Sin esperanza, hermano, cuando habla la ausencia de esperanza frente a la muerte, es atestiguado ampliamente en la literatura, ¿no es cierto?, del mundo greco-romano en esos días. Sin Dios en el mundo. Algunas personas creen en Dios, pero ellos creen que Él vive en el cielo y que no tiene nada que ver con este mundo. Entonces, en esa manera una persona puede creer en Dios y estar sin Dios en el mundo. ¿Te fijas? Entonces, cuando dice sin Cristo, estas son terribles palabras. Las implicaciones de esto son suma, en este caso, de la lamentable condición del hombre o mujer perdidos. El estar sin Cristo significa estar, hermanos, sin bendiciones espirituales, sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta, sin un sacerdote, sin un rey. ¿Te fijas? Sin Cristo. Si esta es alguna descripción de alguno de ustedes, hermano, no necesitamos hablarte de los fuegos del infierno. Deja que esto sea suficiente para alarmarte. El que estés en una situación tan desesperante como el estar sin Cristo, ¿cierto? Qué terribles males. Están agrupados de una manera espesa dentro de estas dos palabras. ¿Ok? Señor, nos ayudes, hermanos. Alejados, dice, de la ciudadanía de Israel. Y esto posiblemente incluía a judíos separados, como también a gentiles, pues también había israelitas que estaban fuera de la ciudadanía, no solo como extranjeros, sino como judíos, y perdieron su parte en el pacto, no por ser extranjeros, sino por no ser dignos. ¿Te fijas? De ahí nos encontramos, hermanos, que a la postre, a la larga, judíos, gentiles, todos necesitaban a Cristo. Él era nuestro pase, ¿no es cierto?, nuestra condición. Él es. Así que damos gracias al Señor por Cristo. Les dejo hasta aquí.